De 1870 a 1913, el mundo se caracterizó por un creciente volumen de comercio internacional facilitado por avances en el transporte y la comunicación. También incrementó la movilidad internacional de capital y de mano de obra, es decir, se produjeron grandes migraciones de personas, especialmente desde países de Europa hacia países de América como Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y a pesar de que es más famosa la migración europea hacia el norte del continente, el número de inmigrantes como proporción de la población total era mayor en Argentina que en Estados Unidos. Se estima que para 1914 casi el 30% de la población total de Argentina era extranjera, mientras que en Estados Unidos representaba el 14.5%, lo cual habla de la capacidad de Argentina para atraer inmigrantes. Las preguntas a abordar son: ¿por qué los europeos preferían migrar a Argentina por encima de otras decenas de opciones en todo el mundo? ¿Por qué algunos argentinos comenzaron a tener una imagen negativa de los inmigrantes? ¿Y en qué momento Argentina dejó de ser tan atractiva para los europeos? Hay varias razones que pueden explicar la masiva llegada de inmigrantes europeos a Argentina. La primera es la gran expansión económica que vivió el país en esa época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las tasas de crecimiento económico llegaban al 6% anual, y el país recibía grandes cantidades de capital extranjero, especialmente de Inglaterra. Argentina era el líder mundial de producción de cereales y la pampa argentina era una de las regiones agrícolas más ricas del mundo. Además, era un país económicamente liberal y abierto al comercio. Para tener una idea del dinamismo económico que había alcanzado, en 1914, año en el que comenzó la Primera Guerra Mundial, Argentina tenía un PIB per cápita más alto que el de Alemania, Suecia, Italia, España y el de todos los países latinoamericanos. El país se caracterizaba por la abundancia de tierras, el crecimiento de la producción agrícola y la escasez de trabajadores. Y debido a esta necesidad de mano de obra, Argentina implementó una política inmigratoria muy flexible. Los argentinos estaban divididos por intereses opuestos, los de Buenos Aires que estaban de acuerdo con la inmigración europea y los de las provincias del interior que preferían la cultura local, pero finalmente predominaron las ideas a favor de la inmigración. Con la Constitución de 1853 se otorgó protección a los extranjeros y se les concedía casi los mismos derechos civiles que a los argentinos. Esto decía el artículo 25 de la Constitución. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que tengan por objeto labrar la tierra, mejorar industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Desde el gobierno había cierta preferencia por los inmigrantes europeos, sobre todo del norte de Europa, pero la inmigración desde esta zona no era muy común, de forma que el gobierno acogió a los inmigrantes del sur de Europa amablemente. Estas preferencias fueron influidas por una parte de la sociedad que percibía a la gente de piel oscura como culturalmente inferior a los blancos europeos. Las políticas del gobierno dieron sus frutos porque según el Censo Nacional de 1895, de unos 4 millones de habitantes, el 25.4% eran extranjeros, o sea, alrededor de 1 millón de personas. Este porcentaje de población extranjera en Argentina llegaría a un máximo de casi el 30% en 1914. En ese mismo año, el 39% de la población extranjera en Argentina provenía de Italia, el 35% de España, el 3.9% de Rusia, seguido de Uruguay y de otros países europeos y suramericanos. Aunque la mayoría de los italianos llegaría a trabajar en la agricultura, los que se instalaron en la ciudad de Buenos Aires trabajaban en fábricas, industrias y ferrocarriles. Los españoles a menudo procedían de una región del norte de España llamada Galicia, y por eso los argentinos llamaban gallegos a todos los españoles. Los rusos constituían el tercer grupo étnico importante que emigró a Argentina, y eran principalmente los judíos que escapaban de la persecución religiosa en el Imperio ruso. Otro grupo significativo de inmigrantes eran alemanes protestantes que fueron expulsados de Rusia y formaron pequeñas colonias agrícolas en diferentes provincias. Los sirios y los libaneses también llegaron a Argentina como consecuencia de la represión. Estos no se dedicaron a la agricultura sino a los negocios. También llegaron personas del continente asiático que se dedicaron al comercio. Los ingleses llegaron en menor cantidad, pero influyeron en un sector de la clase alta que trataba de imitar sus modas, deportes y cultura. Como resultado, el rugby, el tenis, el hockey, el polo y el fútbol llegarían de Inglaterra a Argentina. Entonces, por un lado, en Europa había restricciones a la libertad religiosa y pocas oportunidades de empleo. Y por otro lado, Argentina estaba en pleno auge y había escasez de mano de obra. Era un líder productor mundial agrícola y contaba con políticas como la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y una actitud amistosa hacia los extranjeros. Estos factores incentivaron la inmigración masiva. Pero hay otra razón fundamental que motivaba a emigrar especialmente a los italianos y a los españoles, la cual era unos mayores salarios. Aunque Argentina no podía competir por la mano de obra ofreciendo los salarios que pagaban en Estados Unidos, dentro de Latinoamérica casi ningún país podía competir con Argentina.
En este país, junto a Uruguay, los salarios eran 200% más altos que los de Italia, Portugal y España. Como consecuencia de este mayor ingreso esperado, era otra de las razones que motivaba a los europeos, combinada con mayores probabilidades de encontrar un empleo que en sus países de origen. De hecho, había inmigrantes denominados golondrina o de temporada, que no estaban interesados en quedarse a vivir en Argentina, sino que viajaban por temporadas aprovechando los mayores salarios y también el auge del barco a vapor que hacía el viaje hacia América más barato y más rápido que antes. Por eso la tasa de retorno de los italianos, por ejemplo, desde Argentina era alta. Entre 1861 y 1914, el 47% regresaba a Italia. Esto no era algo extraño. En Estados Unidos la tasa de retorno de los italianos en el mismo periodo fue del 52%. O sea que se puede decir que gran cantidad de inmigrantes buscaban progresar económicamente en América y regresar a sus países. Ahora, si la llegada de inmigrantes europeos parecía beneficiar demográfica, económica y culturalmente a la Argentina, ¿por qué comenzaron a tener cierta imagen negativa en el país? Después de 1900 empezaron a surgir fuerzas anti-inmigración, principalmente entre las élites que veían cómo los inmigrantes podían amenazar la estabilidad del país. Según ellos, junto a trabajadores extranjeros que aportaban a la fuerza laboral en el sector agrícola, también llegaban ambiciosos empresarios, ahorradores y emprendedores que empezaban a amenazar el prestigio y los beneficios de la élite argentina. Los inmigrantes comenzaron a formar bancos, compañías de seguros y negocios de exportación e importación. Hacia 1914, los europeos poseían alrededor del 65% de la industria argentina. De modo que ese contexto de rápido ascenso, el afán de la riqueza de muchos inmigrantes y el hecho de que solo algunos llegaban a ganar dinero para devolverse a Europa, produjo una creciente reacción hostil frente a los extranjeros, y esa imagen de personas educadas y civilizadas comenzó a volverse negativa. En pocas palabras, les preocupaba que los inmigrantes excluyeran a todos los argentinos de ser empresarios. A pesar de esto y de las crisis económicas mundiales entre 1914 y 1929, los inmigrantes siguieron llegando a Argentina, aunque en menores proporciones que a principios del siglo. En 1947 la población extranjera todavía representaba un 15% del total, pero este porcentaje comenzó a disminuir progresivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo décadas de inestabilidad política y alternancia de gobiernos tanto militares como democráticos. Adicionalmente, la rápida recuperación económica europea después de la guerra desincentivó la migración a Argentina. Incluso en el país suramericano había persecución política, supresión de libertades civiles y académicas que provocó la fuga de intelectuales y profesionales argentinos hacia otros países. Para 1959, Italia había superado a Argentina en términos del PIB per cápita, y España lo sobrepasaría en 1976. En 1988, los salarios medios de España e Italia eran 3 y 4 veces superiores a los de Argentina. En fin, ya Argentina no era tan atractiva para los europeos, pero sí para los habitantes de países vecinos: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta gráfica muestra, según el censo de 2010, que el 30% del total de la población extranjera era de Paraguay, el 19% de Bolivia, y ya los italianos solo representaban el 8.2% y los españoles el 5.2%. Y si miramos la población extranjera como proporción del total, para 2019 era del 4.9%, la cual sigue estando por encima del promedio de Latinoamérica, pero comparada con sus rivales de principios del siglo como Estados Unidos, Canadá y Australia, resulta ser una cifra muy baja. ¿Podrá Argentina recuperar el terreno perdido y ser de nuevo ese lugar donde los europeos quisieran emigrar? Hasta acá este video, gracias por llegar al final y no olviden dejar su opinión en los comentarios.